La grabación también. Aprovechar para comentarles que sí, o sea, realmente primero disculpen por el martes, ha sido una semana bastante complicada y de hecho sigue siendo, este, todos estos temas de pandemia han cambiado un poco la dinámica de algunas necesidades y eso ha generado ahí algunas complicaciones en la oficina. Pero bueno, vamos avanzando con todo. Ahora si al final aclaramos algunas dudas o comentarios que puedan tener. Por un momento vamos a tener una clase que no es muy larga, no es extremadamente larga, pero enfocado principalmente en lo que son inventarios y pedidos, o sea, el proceso de comprar. Eso es un tema que en mantenimiento es bastante importante por el simple hecho de que tener el inventario en el momento adecuado me asegura poder hacer los mantenimientos en el momento adecuado, me asegura poder dar la atención en el momento adecuado también y me permite, digamos, también el manejo adecuado de inventarios, me permite hacer una inversión adecuada con mi dinero. Creo que ya hemos hablado de esto, pero ¿cuál es el gran riesgo del inventario? ¿Cuál es el gran problema con los inventarios? Y tal vez tener exceso de inventario, ¿no? ¿Pero por qué sería eso un problema? Bueno, depende del inventario. Yo creo que hay productos que tal vez vencen o tal vez hay productos que lleguen y al final no se utilicen y eso al final representa un costo. Ok, hay productos que tienen una fecha de vencimiento, digamos, que se pueden dañar, eso es correcto, y eso tiene un costo. Pero supongamos que ninguna pieza se pone mala. Supongamos que ninguna pieza se va a dañar. ¿Qué otro problema tiene tener un exceso de inventario? Espacio, ¿Perdón? espacio. El espacio, muy bien. El aumento de espacio implica un aumento en costos porque necesito una bodega más grande. Si la tengo que construir una bodega más grande me sale caro. Si la alquilo, alquilar más metros cuadrados me sale caro. Entonces, definitivamente, el espacio es un tema. Dame un momento. Ok, pero hay algo más. Hay otro problema con el exceso de inventario. Y tal vez un asunto como de la logística que uno tiene que tener para manejar más inventario. O sea, hay que tener más bodegueros, hay que tener tal vez un software que sea más, que tenga más capacidad. No sé si por ahí tal vez. Mm, cierto, pero no. Hay un concepto del que hemos hablado en un par de clases que es muy importante. Hay un concepto que tiene que ver con el tema de costos, con el tema económico, pero que es muy importante. Te lo voy a preguntar de una manera muy guiada para llegar a la respuesta que estoy buscando. Para tener un exceso de inventario, significa que compré más. ¿Qué implica comprar más? Comprar más implica mayor gasto. Si yo gasto mi dinero, ¿qué no puedo hacer? Si yo gasto mi dinero, no puedo hacer nada más con ese dinero. En resumen, ¿cierto?
¿Cómo se llamaba eso? El costo de oportunidad, ¿no? Costo de oportunidad, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un monto de inventario muy grande, si yo tengo un costo de inventario muy alto, ¿qué sucede? Este dinero tiene que salir de algún lado. Ese dinero, no sé ni siquiera cómo borré eso. Ese dinero del costo de inventario, yo lo tengo que sacar de algún lado. O sea, entre más inventario tengo menos proyectos, tengo menos inversión, porque esto tiene un costo de oportunidad. Pero hay más. Esto es cierto, mayor inventario, costo de oportunidad, menos proyectos, menos inversión. Pero además, este costo de oportunidad es no solo los proyectos, no solo la inversión, sino los ingresos adicionales que yo pude haber generado por estos proyectos, por esta inversión. ¿Por qué? Porque agarrar el inventario y meter el inventario, qué bodega más fea, en una bodega, no tiene ningún rendimiento. Rendimiento cero y cuidado si no tiene rendimiento negativo porque como dijo el compañero, las cosas se dañan, se deterioran, se ponen malas. Cuando lo mínimo es que yo lo puedo meter a un banco y me genera algún interés. Puede ser bajo, 3, 4%, pero algo me genera. En la bodega no me genera nada. Entonces, el exceso de inventario es un problema por esto. Porque el costo de oportunidad es muy alto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si yo no tengo inventario? Si yo digo, no, es que tener inventario es muy caro, entonces no voy a tener inventario. Tiene un costo de oportunidad al revés. Porque si yo no tengo inventario, se puede detener producción, se puede, en resumen, detener producción. Entonces, eso implica un costo de oportunidad al revés. Estoy teniendo pérdidas. Entonces, no puedo tener exceso. Esto es algo malo. Pero tampoco puedo tener faltante. Ninguno de los dos extremos es bueno. Tengo que encontrar la cantidad adecuada de inventario que debo manejar. Esto es lo que estamos buscando. ¿Cómo llegamos ahí? De eso se trata la clase de hoy. La idea es, yo tengo que poder eliminar el exceso de inventario. Tengo que tener una estrategia clara en cuanto a lo que es el manejo de inventarios, con la intención de mejorar la disponibilidad y tener niveles adecuados de compra, de recompra o de pedido, depende de cómo lo quieran llamar. Hay diferentes formas de hablar de lo mismo. Ok. El inventario para nosotros y el inventario normalmente en mantenimiento se puede estructurar de diferentes maneras. Pero principalmente o comúnmente vamos a encontrar al menos estas categorías que tenemos aquí presentes, de las cuales vamos a hablar
en detalle. Tenemos un monto que vean que aquí nos diferencia entre artículos y el valor. Valor se refiere a económico, artículos se refiere a cantidad. Vean que la mayor cantidad de artículos están asociados al tema de pasivos. Y ahorita vamos a hablar de qué es eso. Después tenemos activos que tienen un valor menor y los que son más pequeños son los artículos de consumo. Esto es el panorama normal de un inventario de mantenimiento. De hecho, es el panorama normal de de muchos inventarios que son no productivos. Si son inventarios productivos, hay un concepto básico de cualquier inventario productivo que es la rotación. ¿Alguno ha escuchado hablar de la rotación de inventario? El concepto de rotación en el tema de inventarios corresponde a cuánto tiempo me toma a mí comprar un artículo y sacarlo de mi inventario. ¿Por qué creen que es importante conocer cuánto tiempo me toma a mí comprar algo y sacarlo del inventario? Tal vez para saber qué tan necesario es tenerlo en el inventario. Puede ser. ¿Y cuánto me está costando al final? Pero aquí hay más. Hay un ejemplo que a mí me gusta usar cada vez que doy esta clase, porque es un ejemplo sumamente interesante y muchas veces no lo pensamos. ¿Cuánto dinero creen ustedes que tiene Walmart invertido en cada uno de sus supermercados en inventario? Una estimación cualquiera. Tal vez como 100 millones de colones, digo yo. Pero tal vez como el doble, como 200. No sé. ¿Alguien quiere hacer otra estimación? Yo diría que no es tanto, tal vez como 50 millones. Es que no se me ocurre, digamos, en qué podrían tener el inventario. ¿En qué podrían tener el inventario? Sí, digamos, así como pensando qué podrían tener ellos de inventario para... O sea, hablamos de inventario, sí de la estructura del edificio, inventario, digamos, de lo que venden. El inventario es lo que venden. Ok, no, entonces bastante más de lo que dijo Sebastián. Yo diría que pueden ser hasta 500 millones. Hasta 500, entonces vamos a hacer Yo, más. yo iba a decir 5 millones de dólares. 5 millones, pero de dólares, ya estamos hablando de números muy grandes. ¿Saben cuánto hay invertido ahí? Bueno, sí, Señor, yo le iba a decir que si no hay alguna manera de que, digamos, Walmart no comprase todo lo que está vendiendo, sino que lo hiciera como por un medio de un crédito o alguna cosa, de manera que Walmart le paga al proveedor conforme ellos van vendiendo, porque es que es muy riesgoso tener una cantidad tan alta. eso se llama consignación y no funciona así. De hecho, el producto en Walmart no está consignado.
Walmart sí compra todo lo que Walmart, ustedes ven en los anaqueles, Walmart lo compra. Es parte de su compromiso. ¿Por qué? Porque de ahí, casi todo pueden, vamos a ver, yo no estoy generalizando, ¿verdad? Puede ser que existan excepciones a lo que yo estoy diciendo, pero la gran mayoría de los productos de Walmart son consumibles y eso implica que tienen una fecha de vencimiento. Entonces, si yo compro 500 paquetes de pan cuadrado y vendo 400, de los otros 100 no se los puedo devolver al cliente, ¿verdad? Pues no le puedo decir de, mira, no los vendí, pero ya se vencieron. No puedo. Entonces, Walmart, todo lo que tiene en esos anaqueles, lo compra. ¿Cuál es el negocio? ¿Y por qué les digo que es cero? Y no necesariamente sea cero, o sea, puede ser que hayan cosas que no son así, que no tienen ese comportamiento y su inversión no va a ser cero. Definitivamente no es cero, pero en la gran mayoría sí es cero y no es un monto tan alto. Ya les voy a explicar por qué. Walmart hace el mejor modelo de negocios que existe. Walmart hace dinero con la plata de los demás. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que hoy es que 22, 20, no, es más ya, 24. Hoy, 24/9, Walmart va a recibir leche. Voy a ponerle un nombre. Va a recibir 500 cajas de leche. ¿Qué hace Walmart? Walmart le dice, por ejemplo, a Los Pinos, si está bien, usted me entregó el producto hoy. Yo a usted, 2 Pinos, le voy a pagar 150 días después. ¿Cuándo creen ustedes que Walmart vendió estas leches? A huevo antes de que se acabe la primera semana porque tienen fecha de vencimiento. Tienen fecha de vencimiento. Si es leche, son de los que son como un galoncito, se vencen en 15 días nomás. Si no es leche de larga duración, se vence como en 15 días. Entonces, ya para este punto, Walmart ha vendido eso en 15 días. O sea, Walmart tiene ese dinero en sus cuentas bancarias 135 días antes de pagarle al proveedor. Pero no solo eso. Como Walmart aquí ya 15 días después se quedó sin leche, ¿qué hace Walmart? Vuelve a comprar. Y pasan otros 150 días. 15 días después de eso, vuelve a comprar. Y pasan otros 150 días. ¿Cuánto dinero creen ustedes que tiene Walmart que no le pertenece? Pero ¿qué está haciendo Walmart con ese dinero? Está generando rendimientos. Hace nuevas inversiones, nuevos supermercados, nuevos desarrollos de esa manera. ¿Y qué hace Walmart con la gente que le dice, no, tenemos un problema? Esto a mí no me funciona. Yo no voy a esperar que usted me pague 150 días. ¿Qué creen que hace Walmart? Walmart le dice a usted, bueno, tiene 2 opciones. Opción número 1, del 100% de su factura, si usted quiere que yo le haga un pronto pago, no me acuerdo el monto exacto, este sí es un invento porque no me acuerdo, pero anda más o menos por ahí, entre un 85 y un 90. Walmart le dice, yo le pago el 90% de la factura. Se la pago más rápido, pero le pago el 90%. Entonces, ya no necesito la plata de alguien más para hacer más rendimientos. Simplemente no le pago todo lo que le debía y ya. A mí me da mejor. Le cobro por pagarle rápido.
O sea, el dinero que yo me iba a ganar por pagarle 150 días después, se lo voy a cobrar porque usted quiere que yo le pague rápido. Y si yo no estoy de acuerdo con eso, ¿qué creen que hace Walmart? El problema es suyo, no me venda. Yo soy la cadena de supermercados más grande de todo el país. Si usted quiere posicionar su producto, lo tiene que posicionar conmigo. ¿No me quiere vender a mí? No me venda, es problema suyo, no es problema mío. Y esto no lo hace solo Walmart. Esto lo hacen un montón de empresas. Y este es el secreto de lograr que las ventas sucedan antes que la inversión. La mayoría de empresas, como la mía, hoy en día, primero invertimos en una persona, en un desarrollo, en lo que sea, pasan X cantidad, generalmente de meses, y después de esa inversión hacemos ventas o generamos ingresos. Las empresas más desarrolladas o las empresas con mayor conocimiento de sus mercados logran hacer ventas antes de tener que invertir. ¿Cómo se hace eso? Otro ejemplo. Una computadora. No sé. Dell. Dell en el día cero empieza a producir la computadora. O sea, aquí compra materia prima. Después de la compra de materia prima, sigue en etapa de producción. Después se despacha hasta que llega la venta. ¿Cuándo creen ustedes que Dell le toca pagar esta materia prima? En una empresa bien desarrollada o con una muy buena estrategia, esa materia prima se paga aquí. O sea, yo soy capaz de hacer toda la producción sin gastar nada. Y el gasto lo hago hasta después de que a mí ya me han pagado. ¿Se imaginan hacer negocios así? Por eso el dinero no es un problema. Profe, ¿y las empresas de servicios pueden hacer eso también? O sea, ¿existe algún método? Sí, sí existe, sí es posible. No es fácil, porque los servicios generalmente van asociados al pago de planillas que hay que hacer antes, digamos, al pago de planillas o que vas haciendo simultáneamente el servicio que vas prestando. Pero efectivamente sí se puede hacer. Mucho depende de los márgenes, inclusive de utilidad. Por ejemplo, esa es la razón por la que muchas empresas, nosotros lo hacemos, cuando agarramos un proyecto cobramos un monto por adelantado. Ese monto por adelantado debería cubrir todas las necesidades. O otros cobramos una mensualidad. Por ejemplo, nosotros tenemos los dos modelos. Nosotros como empresa cobramos un monto por adelantado en algunos proyectos y en otros proyectos, cuando son mensualidades, cobramos una tasa fija mensual, pero la cobramos por adelantado. O sea, yo cobro el primero de un mes para trabajar ese mes. El primero del mes siguiente para trabajar el mes siguiente. Es como lo hacen las empresas, muchas de las empresas de cable, por ejemplo.
Las empresas que les venden el internet que estamos usando para conversar hoy. La mayoría les cobra los primeros días del mes por todo el mes. Hay excepciones que cobran mes vencido. Colby, por ejemplo. Pero la gran mayoría, Cabletica, Telecable, todos estos cobran los primeros días del mes por todo el mes. Entonces, ustedes les están pagando por adelantado. Ustedes le están pagando un servicio que ellos ni siquiera le han prestado. Y son empresas de servicio. Entonces, ¿cómo traemos esto a mantenimiento? Porque es claro, esta clase siempre, esta parte es súper interesante, a todo el mundo le llama la atención porque es algo que uno nunca ha considerado. Pero traigámoslo a mantenimiento. Si yo compro, porque resulta que por mi política yo puedo comprar repuestos aquí. Obviamente estamos hablando de empresas grandes. Empresas pequeñas, esto les es mucho más difícil. Y por eso es que crecer también va siendo difícil. Es parte de un proceso. Pero si yo compro repuestos y por mi dinámica de empresa tengo que pagarlos aquí, no vamos a ser tan exagerados como Walmart con 150 días. Seamos más conservadores con 30 días. Aunque muchos transnacionales manejan plazos de 60 o 90. Si yo compro repuesto ahí y tengo que pagarlo 30 días después, ese repuesto, ¿cuándo debería usarlo? ¿Cuándo debería yo hacer el mantenimiento para el cual corresponde ese repuesto? ¿En alguna fecha en el espacio que está marcado en verde o en alguna fecha en el espacio que está marcado en rojo? ¿Y por qué? En el rojo. ¿Y por qué? Y para usarlo antes de tener que pagarlo, digamos, ya por el hecho que ya lo está usando, ya le está sacando vida útil, digamos que ya le está sacando parte de inversión antes de tener que pagarlo. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Pero efectivamente, aquí ese producto ya me está generando ingresos. Perfecto. ¿Qué pasa aquí? Aquí este producto no lo he ni usado. Lo que me está generando es un costo de oportunidad. ¿Cuál es el riesgo de hacer esto? ¿O qué es a lo que le tengo que tener mucho cuidado si quiero empezar a manejar mi plan de mantenimiento para usar mis repuestos en el periodo de crédito? Yo diría que lo que hay que tomar en cuenta es usarlo antes de que haya que pagar para liberar su espacio, para cuando uno pueda volver a pedir, y pues lo pide ya, y no tener que estar acumulando inventario. Ok, eso es un muy buen punto. Sin embargo, vamos a ver que depende mucho del producto, ¿verdad? Porque hay productos que yo no compro de uno en uno. Y no los compro de uno en uno porque me sale más barato comprar de 10 en 10 o de 20 en 20. Hay que hacer un balance. Pero definitivamente hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque aquí me hizo falta una fecha que yo no marqué, no la marqué intencionalmente. Pero muchos repuestos, yo tengo la compra de repuesto, los 30 días empiezan a correr desde que yo lo compré, en algunos casos. Pero hay una fecha en medio
que es la fecha de entrega. Y este tiempo, que es más pequeño, entre la fecha de compra y la fecha de entrega, a veces puede variar mucho. Y hay que tener mucho cuidado porque si esto varía y resulta que el mantenimiento estaba planeado para hacerlo en esta fecha, ¿qué pasó? Ya no pude hacer el mantenimiento. Entonces, hay que tener un sistema de compras muy bien construido para poder llevar un plan de mantenimiento con un control de inventarios que me permite más bien sacarle provecho a mi dinero más que estar haciendo una inversión. ¿Está claro el concepto? ¿Tienen preguntas? Dígame, Sebastián. No, que sí está claro. Perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces continuemos un poco más. Como les decía, tenemos diferentes tipos de artículos, ¿verdad? Tenemos pasivos, activos, materiales de consumo. Entre los pasivos tenemos dos tipos, los pasivos claves y los no claves, pero ahorita entramos un poco en ese detalle. Ok, primer punto. ¿Qué es un artículo activo? Los artículos activos tienen una gran rotación de inventario porque se usan mucho. Generalmente podemos hablar de componentes eléctricos, electrónicos, que se queman, se funden, pero tienen un uso muy frecuente. Resistencias, diodos, capacitores, diferentes elementos que se utilizan mucho y pueden tener un desgaste común. Podemos inclusive hablar de tornillos, clavos, si fuera que se utilizan. Podemos hablar de fajas, por ejemplo, fajas de transmisión que tienen desgaste, que generalmente son frecuentes su uso. Rodamientos, todo este tipo de cosas se pueden considerar artículos activos. Generalmente son artículos que son bastante económicos, no son muy caros. ¿Por qué no son tan caros? No son caros porque los fabricantes de estos artículos fabrican tantos artículos al año que es indiferente. O sea, realmente pueden vender a un precio muy barato porque fabrican en masa. No fabrican una unidad o dos o tres, no es hecho a la medida, es hecho en masa. Entonces eso les permite a los fabricantes bajar los precios. Y siempre, generalmente siempre hay disponible en los proveedores. Entonces, como siempre hay disponible en los proveedores, los tiempos de entrega son bastante cortos. Generalmente te pueden entregar casi que el mismo día. Muy pocas veces son equipos que sean críticos para la producción y no son tan críticos también por eso mismo, porque como siempre hay inventario, siempre hay disponible, si se daña o se descompone el componente, se pueden comprar nuevamente, adquirir o tener en bodega. Si por alguna razón me equivoqué y compré más de lo que yo necesitaba, no importa. Tener un excedente inventario no importa en estos componentes. ¿Por qué? Porque eventualmente se va a gastar. Eso es como que una empresa de construcción compre clavos de más. No importa, los usan en el siguiente proyecto. Pero siempre se van a utilizar. Por otro lado, y me voy a saltar aquí un poquito de esto, tenemos los artículos o materiales de consumo. Material de consumo es muy parecido. El concepto es muy similar al tema de activos. La única diferencia importante entre los materiales de consumo y lo que vamos a conocer como activos es que los materiales de consumo tienen vida útil. Los materiales de consumo se dañan con el tiempo. Entonces, como los materiales de consumo se dañan con el tiempo, yo no puedo comprar de más. No puedo comprar de más, ¿por qué? Porque si compro en exceso, se me va a dañar.
se me va a deteriorar por el tiempo, se va a pasar su fecha de expiración, entonces no funciona. Sin embargo, igual que los materiales activos, tienen periodos de entrega muy, muy altos. ¿Por qué? Porque generalmente el proveedor siempre tiene. Es como comprar aceite. Ustedes no son la única empresa que compra aceite, un montón de empresas compran aceite. Entonces, quienes venden generalmente siempre están comprando nuevo producto. ¿Por qué? Porque saben que es un producto que rota considerablemente. Entonces, siempre hay que tener en inventario, siempre hay que tener disponible. Esa es la gran diferencia entre los activos y los de consumo, su fecha de expiración. Sin embargo, como vieron en la tabla inicial, son dos grupos de artículos que tienen muy bajo costo en comparación con todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Los artículos pasivos. Los artículos pasivos son lo más caro, son lo más complicado, pero son inevitables. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son artículos que nunca se usan. Como dice ahí, hay una gran cantidad de los artículos que pueden haber pasado 3 años desde que se compraron y siguen ahí en la bodega agarrando polvo y el equipo no se usa. El activo no se usa. Pero el problema es que yo tengo que comprarlos. ¿Por qué? Porque son críticos para el proceso productivo. Si se daña, la máquina no funciona, el equipo se detiene. Fabián, No, generalmente, se me hace activo. no se preocupe. Generalmente no son fáciles de conseguir, o sea, no los puedo conseguir de un día al otro porque los proveedores no siempre tienen disponibles. Entonces, a veces hay que mandarlos a traer afuera del país, lo cual eleva los costos, porque si lo quiero mandar a traer afuera del país y rápido, en avión. Y bueno, avión en tiempos de pandemia, mucha suerte. Además, entonces son artículos muy complejos. Inclusive son artículos cuyos tiempos de entrega pueden no ser días ni meses, pueden ser años. Entonces, yo no me puedo dar el lujo de no tener esta clase de artículos en el inventario. Porque si se dañan, la cantidad de tiempo que me tardaría encontrar el componente y adquirirlo y que me lo entreguen es tanto que, que se justifica más bien el costo de comprarlo desde el inicio. ¿Y cuál es la diferencia entre los pasivos y los no claves y los pasivos claves? Bueno, generalmente los pasivos claves son los que cuestan más que todos los demás, pero básicamente atienden necesidades de procesos o equipos que son altamente críticos en producción. ¿Y qué tengo que hacer? Analizar en cada caso, y esto es caso por caso, según el equipo, la probabilidad, todo el análisis que yo puedo hacer en mi análisis de modo efecto falla, determinando el nivel de riesgo, yo puedo determinar qué tanto es necesario que yo lo compre o no. Y muchas veces la decisión va a ser comprarlo. Hay un ejemplo que yo siempre utilizo para esto, que a mí me gusta bastante. Ahí, una vez dando este curso, tuve un estudiante en otra universidad que trabajaba para HASEC, empresa de servicios públicos de Cartago, pero no me acuerdo qué quería decir las siglas. Pero bueno, trabajaba para HASEC. Me comentaba que en HASEC hay una planta de producción hidroeléctrica que tiene una única turbina. Sin embargo, aunque la planta solamente tiene
una turbina. Ellos compraron otra turbina de repuesto hace más de 20 años. Y todavía está ahí. Esto hace 4 o 5 años, pero probablemente la turbina siga estando ahí. ¿Por qué? Porque el costo de adquirir la turbina era menor que lo que a ellos les costaría adquirir esa misma turbina si la turbina se daña. ¿Por qué? Porque si la turbina se daña, les toca adquirirla, probablemente un costo más alto, traérsela en avión, que es un costo más alto, y además les toca comprarle al ICE electricidad por todo el tiempo que sea necesario mientras llega la nueva turbina. Entonces, el costo es muy elevado para que sea factible o para que valga o para que más bien justifica el costo tan elevado de comprar una segunda turbina solo repuesto. Y eso es muy común. Está clara la diferencia entre activos y pasivos y consumibles. Voy a tomarle silencio como un sí. Ok. Entonces, lo que sigue es entender muy claramente cuál es la diferencia entre las diferentes formas en las que yo puedo comprar. Hay dos métodos principales que vamos a analizar de cómo uno puede hacer compras, de cómo uno puede comprar diferentes materiales. El más normal, el más común, es un método de máximos y mínimos. O sea, cuando yo tengo un proceso, defino un máximo, como se ve aquí en pantalla. Perdón. Defino un valor máximo acá y empiezo a consumir. Vean que el consumo es irregular, no siempre se consume lo mismo. A veces se consume más, a veces se consume menos. Empiezo a consumir y llego al punto de pedido, PP, punto de pedido, o al punto mínimo. Y cuando paso por aquí, genero una orden de compra. ¿Una orden de compra por cuánto? Bueno, por una cantidad, la cantidad necesaria para volver a llegar al valor máximo. Sigo consumiendo y una vez que llego aquí, vuelvo a comprar la cantidad necesaria para llegar al máximo. Igual acá. ¿Qué es lo que pasa con este método? Vean que Q1 es diferente de Q2 y esto es diferente de Q3. O sea, cada vez que ordeno, compro una cantidad diferente. Nunca compro lo mismo. Nunca compro la misma cantidad. Entonces, eso me da un margen de error. Como nunca compro las mismas cantidades, puede ser que yo aquí me equivoque. Y como puede ser que me equivoque, entonces este método ya presenta un primer riesgo. Y es ese, que yo me pueda equivocar. Además de que esta variabilidad, me genera una variación de costos que yo no puedo definir, no puedo determinar fácilmente tampoco. No sé si es caro, si es barato, si está bien, si no. Entonces, eso es lo que tengo que entender. Tengo que entender justamente ese detalle. En resumen, tengo que entender si para mí es rentable, si vale la pena usar este método. Generalmente no. Generalmente, vamos a recomendar en la medida de lo posible utilizar un método diferente que se llama
perdón. Básicamente el punto económico de pedido, pero el punto económico de pedido lo que hace es que genera una cantidad constante de pedido. La cantidad de pedido, este CP que está acá, es siempre igual. O sea, aquí ordené CP, aquí ordené CP y aquí ordené CP. Siempre pido la misma cantidad cada vez que compro. Esto es importante porque esta estabilidad me facilita el proceso. La orden de pedido es siempre la misma, entonces eso me facilita el proceso en gran medida. Por otro lado, igual lo único que no voy a tener acá es el máximo no lo voy a tener, pero el punto de pedido sí. Entonces cuando llego al punto de pedido, compro, vuelvo a abastecer, vuelvo a llegar al punto de pedido, mando a comprar, vuelvo a abastecer, llego al punto de pedido, mando a comprar y vuelvo a abastecer. Pero nunca hay un máximo. Lo único que hay es un punto de pedido o un mínimo, como quieran ver. Y eso es este otro método. ¿Qué es lo que pasa? Hay una forma muy eficiente de hacer esto, que es buscando que esta cantidad de pedidos sea una cantidad precisa que me genere el menor costo posible. Eso es lo que tenemos que buscar identificar. ¿Cuál es esa cantidad que me va a generar el menor costo posible? La pregunta es, olvidando un poco el tema de cuánto cuesta la pieza o cuánto cuesta el diferente componente, ¿qué más me cuesta comprar algo? ¿Qué asociarían ustedes al costo de comprar un componente o una pieza? El envío. Ok, sí, pero más como a la parte operativa. Y tal vez como recibir el producto, inventariarlo, después cuando toque el mantenimiento, pues las horas de mantenimiento, sacarlo del inventario, cambiar la pieza, ver qué se hace con el residuo, no sé. Ok, ahí perfecto. Tenemos toda la parte de mantenimiento del componente en inventario. Mantenimiento en inventario. Toda la parte desde recibo hasta despacho. Todo ese proceso de mantener algo en inventario. Ok. ¿Qué más? ¿Qué necesito hacer para comprar algo? Y tal vez el costo administrativo también. O sea, la persona que llama, que hace la cotización, que recibe la factura, o bueno, ahora con facturas electrónicas, por ejemplo, hay que subirla a Hacienda y pagarla, etcétera. Ok, perfecto. Costo de compra. Esas son las dos cosas que van asociadas a comprar un artículo como tal. Para yo poder comprar un artículo, tengo que hacer toda la parte administrativa que está diciendo el compañero, de comprar el artículo como tal, y tengo que hacer toda la parte de mantenimiento en inventario, o sea, mantener la pieza en bodega, guardarla, despacharla, etc. Todo eso es lo que a mí me cuesta tener una pieza en inventario. Entonces, lo que tengo que hacer es definir realmente cuál es mi costo de esas acciones
para saber cuánto me cuesta comprar algo. Cuando yo compro algo, cuánto me está costando realmente ese proceso de compra. No la pieza, sino el proceso de compra, cuánto me está costando. Y eso es lo que vamos a intentar definir hoy. Antes de eso, hay que definir algunas cosas. Primero, el punto de pedido. El punto de pedido es una cosa que vamos a llamar stock mínimo más stock de seguridad. Si lo ven acá en la imagen anterior, acá tenemos SS, acá abajo. Este es mi stock de seguridad. Y el punto de pedido está aquí arriba. Bueno, el punto de pedido es el stock de seguridad más el stock mínimo. ¿Qué es el stock mínimo? ¿Qué creen que es? ¿Por qué necesito yo tener un stock mínimo? Porque representaría las últimas piecitas que uno tendría en el inventario y que por lo tanto si ya se le acaban, estarían problemas, supongo. Más o menos. Sería como tal vez la cantidad de repuestos suficientes para todas las máquinas por aquello de que pase algo así como muy grave, que es improbable, pero que uno prevé por aquello y si no hay stock mínimo, probablemente haya máquinas que de plano no se pueden arreglar hasta que llegue el nuevo encargo. Ok. Más o menos para ambos. ¿Qué es el stock mínimo como tal? Vean que en el punto de pedido, ¿qué es lo que yo hago en el punto de pedido? Mando a comprar. Eso no quiere decir que hoy mismo me van a llegar las piezas. Entonces, el stock mínimo es el stock necesario para cubrir la demanda de piezas o las necesidades que yo voy a tener desde el día en que yo mandé a comprar las piezas hasta el día en que me van a llegar las piezas que mandé a comprar. Y si eso es el stock mínimo, ¿qué creen que es el stock de seguridad? Es el rango que se maneja como para, en caso de que, por ejemplo, el proveedor no te llegue, no te cumpla con la fecha o se atrase, o y tal vez a veces el avión no llegó, tal vez si se mandó a traer en el almacén fiscal duraron días extra mientras sacaban el producto. Hay variedad de factores que pueden afectar. Sí, tal vez como Correcto. dice Jorge, tal vez algo como un factor de seguridad aplicado. Correcto. Es eso. Muy puntualmente es eso que ustedes ambos están diciendo. Es el factor de seguridad de, es que en el puerto de Caldera se pusieron en huelga, o en Limón, están en huelga. O llegó el coronavirus y cerraron todo y no se puede trasladar en las calles y entonces está el producto ahí en la frontera de Nicaragua cerrado eso. Y para determinar esos factores de seguridad, ¿se hace qué? ¿Como con un registro estadístico anterior o cómo funciona eso? Sí, ya lo vamos a calcular, pero normalmente lo que se hace es que se considera la desviación estándar de la duración. Ah, ok. Pero véanlo acá, justamente es el punto de despedido es el stock mínimo más el stock de seguridad. El stock mínimo es el tiempo de entrega promedio por la tasa de utilización promedio y el stock de seguridad es justamente el adicional requerido para fluctuaciones
de la demanda. Entonces aquí tenemos, perdón, está en mudo. Aquí tenemos algunos factores importantes. Por ejemplo, conocer la tasa promedio de utilización o la tasa de utilización. La tasa de utilización corresponde a cuántos artículos utilizo en cierta cantidad de tiempo. Entonces, vean el primer escenario, utilizo 6 piezas cada 5 días. En el segundo, vuelvo a utilizar 6 artículos cada 5 semanas, perdón. Entonces, mi tasa de utilización es 1.2 piezas por semana. Las tasas de utilizaciones pueden variar, pueden ser aceleradas o más lentas. A veces pueden ser más rápidas, a veces pueden ser más lentas. Entonces, también se vale, mi imagen esto acá, no. También se vale utilizar promedios de las tasas de utilización. Un concepto importante que hay que tener muy en claro es este concepto de tiempo de entrega. Cuando hablamos de compras o de departamentos de compras, lo van a escuchar en transnacionales mucho como lead time, como se ve ahí en las letras en negro, la última. El tiempo de reposición o el tiempo de entrega se llama lead time en inglés. Lo importante del lead time es entender que el lead time no es cuánto dura el proveedor en entregarme. El lead time es cuánto tiempo pasa desde que yo determino que necesito hacer la compra hasta que realmente yo lo tengo en el almacén listo para utilizar. ¿Por qué? Porque ahí pueden pasar muchas cosas. Si es privado o público, pueden pasar muchísimas cosas. Por ejemplo, puede ser que yo determine la necesidad, tenga que pasárselo al departamento de compras. El departamento de compras tiene que hacer 3 cotizaciones, definir cuál es la mejor. Después de definir cuál es la mejor, hacer la orden de compra. Después de hacer la orden de compra, el proveedor tiene que fabricar, producir, enviar, entregar. Una vez que entrega, hay que hacer el proceso de recibido, que implica un análisis de la gestión de calidad o un análisis de la calidad de los componentes, y después de eso yo lo puedo utilizar. Entonces no depende solo del proveedor, no es cuánto tiempo tarda el proveedor en dármelo, es cuánto tiempo tardo yo en hacer todo ese proceso. Y todo ese proceso puede ser muy lento. Y si hablamos del sector público, que hay que hacer licitaciones, no, ni les cuento. Cuando hablamos del tiempo de entrega, también es importante establecer cómo se calcula ese tiempo de entrega, porque nunca va a ser igual. Entre 2 procesos de compra, el tiempo de entrega nunca va a ser igual. Entonces, una de las recomendaciones es utilizar un promedio móvil, no utilizar un promedio simple. ¿Por qué? Porque el promedio móvil es muchísimo más cercano a la realidad. El promedio móvil, vean que aquí el promedio simple sería la suma de todos estos datos, 3, 6, 10, 13, 14, 46, dividido entre 5 procesos de entrega, 9.2 días, promedio simple. Y esto es bastante lejano a esto, que es 14. El promedio móvil lo que hace es que agarra los primeros 2, saca el promedio, 3 más 6 entre 2 es 4.5. Y después agarra este promedio, lo suma al siguiente dato y saca un promedio. Después agarra este promedio, lo suma al siguiente dato y saca ese promedio. ¿Cuál es la ventaja del promedio móvil? El promedio móvil generalmente es muchísimo más cercano a la realidad.
De hecho, si esta tabla estuviera al revés, si fuera 14, 13, 10, 6 y 3, el promedio móvil, ¿cuánto sería? Calcúlenlo. $5.94. Correcto, 5.94. Entonces vean que nos daría un valor justamente entre 3 y 6. Nos da mucho más cercano. Esta es una de las grandes ventajas del promedio móvil. Se va adaptando más a la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Y puede ser que aquí nuestro proveedor está perdiendo, se está confiando. Entonces cada vez se está extendiendo los tiempos, está extendiendo los tiempos, está extendiendo los tiempos. Y el promedio simple tiene un retraso muy grande. Para reaccionar a esas variabilidades. Entonces, por eso siempre para este tipo de cosas se recomienda utilizar un promedio móvil. Acá tenemos dos cálculos. Es importante que estos dos cálculos son independientes, no tienen nada que ver uno con el otro. Esto es un cálculo de stock mínimo, por ejemplo, con un componente que se utilizan 60 unidades al año. Entonces, aquí se está sacando 60 unidades al año y 365 días por año, porque para sacar la tasa de utilización en días, sabiendo que el proveedor tarda 12 días en entregar. Eso quiere decir que mi stock mínimo sería de 2 unidades. Vamos a ver algunos otros ejemplos de esto después. Para calcular el stock de seguridad, yo voy a utilizar el stock mínimo, la tasa promedio de utilización mensual y la desviación de ese promedio. O sea, si resulta, por ponerlo de alguna manera, que un mes gasté 3, un mes gasté 4.75, como está ahí, otro mes gasté 6, otro mes gasté 5.75, otro mes gasté 4, etcétera. Yo le calculo a esto la desviación estándar y esa desviación estándar es la que utilizo acá. Eso me va a ayudar a calcular el stock de seguridad. Ok, Profe, sí, ¿podría repetir esa parte? ¿Qué es el DAP? Entonces sería la desviación de los stocks mínimos. no, sería la desviación de la tasa promedio de utilización mensual. O sea, la tasa de utilización básicamente.
Y el TPUM, Tasa promedio de utilización mensual. Eso es ok, el cálculo de decir, en los últimos 6 meses gasté 60 piezas. Mi tasa promedio de utilización mensual son 10 piezas. Pero si yo analizo cada mes de forma individual, cada mes de forma individual va a tener una relación diferente. está bien. Gracias, profe. Con gusto, ¿no? Con gusto. Vamos a ver. Bueno, aquí como último punto, perdón, vean el punto pedido, es el stock mínimo más el stock de seguridad. Igual, como les dije, esto yo les voy a subir un ejemplo para que hagamos una prueba. Ok. Para ir concluyendo con los conceptos de hoy, lo último que hace falta es analizar cómo hago para encontrar la cantidad más barata que puedo comprar. ¿Por qué? Justo como hablábamos al inicio, que yo les pregunté, bueno, ¿cuánto me cuesta comprar algo? Olvidándome del costo como tal de la pieza, ¿cuánto me cuesta comprar algo? Bueno, comprar un componente me cuesta el costo del proceso de compra más el costo de mantenerlo en inventario. Entonces, pregunta, ¿qué es más barato para la universidad? Suponiendo que nunca se dañen y que no haya pandemia. ¿Qué es más barato para la universidad? Comprar todos los borradores y marcadores de pizarra que se utilizan en un año en una sola compra o comprarlos varias veces al año. Yo diría que comprar todo de golpe, ¿Por qué? porque el costo de mantenerlo en bodega y realmente solo es tenerlo guardado. Realmente no necesita ningún costo de mantenimiento de inventario. ¿Y no crees que esa cantidad, porque es una cantidad absurda y muy grande de borradores y marcadores, sea tan grande como para que el costo de mantener eso en inventario con las condiciones adecuadas de almacenamiento sea muy caro? Es que solo imagino tenerlos ahí en la bodega, realmente no creo que sea muy crítico. Igual es de los marcadores, uno de los profes los botan clase de por medio y los borradores pasan perdiendo. Y bueno, con esa parte estoy un poco de acuerdo. Pero el punto es, al final, realmente no sabemos. O sea, yo no les puedo decir cuál de las dos opciones es más barata. Hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que comprar algo para la universidad sea muy caro, porque el proceso de compras sea muy caro, porque dura mucho tiempo, porque tiene muchas complejidades, etcétera. Y puede ser que sea mucho más caro comprarlo que guardarlo en inventario. O puede ser que guardarlo en inventario sea muy caro y comprarlo sea muy barato. Entonces, tengo que ir haciendo el balance de cuál es mi mejor escenario para tomar esa decisión. Para eso, uso esa fórmula que está ahí. El costo total es el costo de compra más el costo de mantenerlo en inventario. ¿Qué tengo que analizar para el costo de compra? Bueno, el costo de compra representa todo lo que cuesta el proceso de compra. El personal, la materia prima, perdón, la mano de obra, los servicios telefónicos, correo electrónico, el personal de cuentas por pagar porque hay que pagar a los proveedores. Todo ese proceso, eso es lo que a mí me cuesta comprar algo. Así defino yo mi costo de comprar algo. Entonces, ¿cómo lo calculo?
Lo calculo de forma muy sencilla. Defino cuánto es D, que D corresponde a mi demanda anual. ¿Cuántas unidades por año necesito? Y Q corresponde a la cantidad de piezas que yo compro cada vez que compro ese componente. Y eso es D y Q, básicamente. ¿Ok? ¿Qué me va a decir D entre Q? Si D es la demanda anual y Q es cuántos componentes compro cada vez que mando a comprar, ¿qué me va a decir ese cálculo? D entre Q. A razón de cuántos se están vendiendo o algo así. No. Si yo digo que yo necesito 60 piezas al año y que cada vez que compro 10 piezas, ¿qué me dice eso? La frecuencia con la que está comprando. ¿Cuántas veces al año tengo que comprar? Eso es lo que me dice. Si yo les digo que yo gasto 60 piezas por año y que compro 10 piezas o 10 componentes en cada compra, ¿qué me da esta razón? Me va a decir 6 compras por año. Eso es lo que me dice este DQ. ¿Cuántas compras al año hago? Y por otro lado, tengo el cálculo de A, que A es algo que me tiene que dar el departamento financiero. ¿Cuánto cuesta comprar? Hacer una orden de compra, ¿cuánto dinero me cuesta? Entonces, si yo hago 6 compras al año y cada compra me cuesta $25, quiere decir que en este componente yo gasto $150 al año solamente mandándolo a comprar. ¿Está clara la idea? Gracias, Manuel. Ok. Esta es la parte de compras. Por otro lado, tengo la parte de mantenimiento. ¿Qué es la parte de mantenimiento? ¿Cuánto me cuesta mantener algo en el inventario? Mantener algo en el inventario tiene varias consideraciones: tasas de interés, impuestos, seguros, alquileres de inventario, alquileres de anaqueles, desperdicio, el bodeguero. Todo ese proceso me genera un costo de inventario. Y por eso yo voy a utilizar un valor I. Este valor I es un resumen de cuánto me cuesta a mí manejar el inventario. Y es un porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente, I lo que me va a decir es, si su pieza, que eso es U es el costo de la pieza, por cada $100 que pasen por el inventario, a mí esos $100 me cuestan y un 15%. Entonces, yo sé que mantener $100 en el inventario, a mí me cuesta 15. Esto es lo que a mí me cuesta mantener una pieza de $100 en el inventario.
de acuerdo con este valor y que eso también me lo da el departamento financiero. Y eso yo lo voy a multiplicar por Q medios. ¿Qué es Q medios? Q medios es básicamente un análisis muy sencillo, a donde si yo tengo la cantidad de componentes en el tiempo que va a haber en la bodega, a veces voy a estar al máximo, a veces no voy a tener. Entonces, este punto se compensa con este. Y este punto se compensa con este. Entonces, lo más fácil es analizar que en promedio lo que va a haber en inventario es la mitad de lo que yo compro. Q medios. Entonces de ahí sale ese Q medios. ¿Qué quiere decir eso? Si seguimos con el ejercicio anterior, a donde yo compraba 10 unidades, esto quiere decir que esto es 10 entre 2, o sea 5. Y cuando yo hago este cálculo, me va a decir que me cuesta $75 comprarlo. Perdón, mantenerlo en inventario. Y me costaba $150 al año en compras. ¿Qué quiere decir eso? Que mantener esto en inventario a mí me cuesta, o el proceso completo me cuesta $225, por ejemplo. 150 del proceso de compras y 75 del proceso de inventario. Me cuesta $225 al año mantener un componente de $100 por año. ¿Qué sucede aquí con todo esto? ¿Y por qué calculamos todo esto al final? Sí, es importante saber el costo, pero al final yo en realidad lo que quiero encontrar es este Q. ¿Cuál es el Q óptimo? ¿Cuál es el Q que me va a generar el costo total mínimo? El costo total más pequeño. ¿Cuál es ese Q? ¿Cómo encuentro cómo encuentro cuál es el Q que me va a generar el menor costo? Matemáticamente, ¿qué tengo que hacer? Derivar, ¿no? Derivar, correcto. Cuando yo hago esa derivada, cuando yo derivo para encontrar ese valor, ¿qué obtengo? Esto que está acá. La cantidad económica de pedido que se encuentra con esta fórmula que está acá. Este CEP es lo que está sustituyendo Q. Esto es un Q igual todo lo que está acá. Con esta formulita que tenemos acá, que básicamente es la derivada, vamos a lograr encontrar cuál es la cantidad ideal que yo debería comprar cada vez que compro para determinar el menor valor. ¿Por qué? Porque se comporta como se ve en el siguiente gráfico. El costo total, que es la línea roja, se compone de la suma del costo de colocación, que entre más unidades compre, el costo de colocación es más bajo. ¿Por qué? Porque compro menos veces. Entonces, entre más unidades compre, el costo de colocación es más barato. Pero entre más unidades compre, el costo de mantenerlo en inventario es más caro. Entonces, tengo que encontrar este punto a donde la suma de los dos es lo menor posible. Y esto se puede hacer para cada artículo de inventario. Ahora, si yo les preguntara, este análisis, ¿ustedes lo harían para activos, pasivos o consumibles? O los tres.
Diría que críticos son los activos. Entonces, los pasivos no lo haría porque en realidad el pasivo ya es lo que hay que tener ahí como por fuerza. Y en el consumible, pues siento que tal vez la demanda también tiene mucho que ver. Correcto. En los pasivos, en realidad no pesa tanto. ¿Por qué? Porque los pasivos prácticamente ni siquiera voy a comprar. Casi nunca voy a comprar pasivos. Entonces, ¿por qué voy a analizar el costo económico de compra de algo que casi nunca voy a comprar? Yo esto lo voy a hacer principalmente con activos y consumibles que tienen alta rotación. En esa clase de artículos es que voy a intentar hacer este tipo de análisis. Profe, Yo, señor, una consulta, digamos, con los consumibles que generalmente tienen más rotación, digamos, digamos que es lo que más se está gastando. Si yo como empresa no solamente aplico este análisis, sino que también aplico un análisis de demanda, digamos, hay empresas que manejan, no sé, que tal vez en septiembre la gente suele comprarles más o en, no sé, para Navidad, estacionalidad. sí, exactamente, es el término. También eso tiene que influir, no solamente el costo mínimo de compra, o se toma más esto, o cómo funciona en ese caso. Claro, no, tenés un punto muy interesante. El análisis de estacionalidad. Lo que pasa es que si nosotros analizamos esto de la demanda en concepto de anualidad, lo que va a pasar es que van a haber periodos donde el inventario me va a durar más tiempo, pero sigue siendo lo mejor comprar en ciertas cantidades. O sea, vamos a ver, si lo vemos, vamos a ver acá. Si lo vemos como una línea del tiempo de todo un año, puede ser que hayan periodos que por estacionalidad y alta demanda, aquí hayan 10 días, pero aquí entre estos dos hayan, no sé, 60 días. Aquí compré 13, aquí compré 13 y aquí volví a comprar 13. Pero yo sé que al final del año yo voy a seguir comprando, no me acuerdo cuántos eran. Las mismas 57 unidades. No quiere decir que las voy a comprar siempre cada 2 semanas. Quiere decir que lo mejor es comprar de 13 en 13. Eso puede darse. Es una forma de ver la estacionalidad. ¿Qué es lo que sí puede suceder con lo que vos estás planteando de la estacionalidad? Aquí el factor que podríamos incorporar adicionalmente, que no está en el planteamiento que yo les estoy haciendo ahí, pero que podríamos incorporarlo y sumaría valor, es el concepto que vimos ahorita del lead time. ¿Por qué? Y volvemos al mismo, tener cuidado, porque si aquí yo empiezo una estacionalidad muy seguida y resulta que aquí en un periodo muy corto de tiempo ya en total son 40 unidades, comprar cada 5 días puede que no sea la mejor estrategia, pero puede que sí. ¿Cuál es el problema de comprar 13 unidades en lugar de comprar 57 al año? O sea, ¿cuál es el problema de hacer una única compra de 13 contra una compra de 57? Y tener que almacenar las 57. Sí, pero hay otra desventaja. ¿Qué puedo conseguir comprando 57 que probablemente no puedo conseguir comprando 13? Si compra más, probablemente tal vez consiga una mejor oferta. Correcto. Si compro las 57, aquí puedo probablemente mejorar precio. Entonces, ¿cómo hago para comprar 13 en diferentes frecuencias a nivel de forma anual y seguir recibiendo este beneficio?
Yo pensaría que tal vez uno puede hablar con la empresa y le dice, de empresa, quiero comprar 57, pero usted tiene una producción, que su producción tal vez no tenga las 57 ya, entonces yo le voy a solicitar cierta cantidad por mes de las 57 y le pago las 57, el precio de las 57. Correcto, eso es muy normal. Es muy normal que yo haga acuerdos de este tipo, a donde no tanto como lo plantea Jorge, pero yo le digo a la empresa, vean, yo necesito 57 el año. Yo me comprometo con usted de que en el plazo de un año yo le voy a comprar 57 unidades. Se las voy a comprar de 3 en 13 cuando a mí me dé la gana. Yo le voy a mandar a pedir 13. Usted me las manda. Y yo le pago esas 13. Y lo que a mí me haga falta cancelarle al final del año para llegar a 57, yo se lo pago. En total voy a comprar 57, pero de 3 en 13. Esos tipos de acuerdos son muy comunes y me ayudan a obtener el mejor precio, pero seguir manteniendo el beneficio de inventarios pequeños. Pero sí, digamos, ya el análisis, siendo muy puntual, el análisis ya en teoría contempla la estacionalidad, porque la estacionalidad va a estar ingresada aquí en este concepto de cuántas unidades por año se compran. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces lo dejamos hasta acá por hoy en lo que es teoría. Voy a dejar de compartir un momento y voy a finalizar la